Gramática traducción. En la mayoría de los cursos de preparación docente en los que se revisa la historia de los métodos, todo comenzó con la gramática traducción y fue malo. De hecho, ninguna de las dos afirmaciones, que la gramática traducción fue el primer método y que era inherentemente incorrecto, es completamente cierta. Contexto. El enfoque fue originalmente ideado para satisfacer las necesidades de los niños en edad escolar a principios del siglo XIX, un grupo de edad para el cual los métodos de autoestudio basados en textos de los estudiosos de las lenguas clásicas simplemente no eran apropiados. En un momento se llamó el método prusiano porque fue desarrollado y refinado en lo que ahora es Alemania. El doble enfoque en la gramática y la traducción fue un legado del estudio de las lenguas clásicas, es decir, lenguas muertas. Era parte de una larga tradición que incluía el análisis detallado o construcción de textos literarios, pero la preferencia por oraciones individuales en lugar de textos completos fue una innovación. Se consideraba que el enfoque en la gramática podía ser más fácilmente controlado y delimitado de esta manera, que las oraciones fueran inventadas y a menudo extrañas era desafortunado y eventualmente serviría para desacreditar el método, apodado gramática traducción por sus detractores. Dado que la gramática traducción había sido diseñada originalmente para los niños en edad escolar, se adaptó relativamente bien a las necesidades de una creciente clase media cosmopolita que necesitaba lenguas extranjeras para comerciar bienes e ideas, pero que no estaba versada en los clásicos. El componente gramatical de la gramática traducción se mantuvo relativamente simple, con un uso mínimo de terminología. Sin embargo, con el tiempo, la tentación de incluir cada vez más relleno gramatical en forma de explicaciones detalladas y largas listas de excepciones a las reglas se volvió irresistible. El siglo XIX presenció un crecimiento sin precedentes en la producción de gramáticas del inglés, con gramáticos compitiendo entre sí para dividir el pastel gramatical en porciones cada vez más pequeñas, y este pedantismo se reflejaba en sus textos de enseñanza. Esto se vio agravado por el hecho de que el modelo predeterminado para la descripción gramatical seguía siendo el griego y el latín, y la gramática, muy diferente del inglés, se veía obligada a ajustarse a estos modelos clásicos. No obstante, para la enseñanza de lenguas altamente flexionadas como el francés o el alemán, el enfoque basado en reglas parecía tener más sentido, incluso si, como señala Kelly, la habilidad lingüística se equiparaba con la capacidad de conjugar y declinar.
¿Cómo funciona? Los elementos obligatorios de la lección de gramática traducción incluyen una explicación de la regla en la primera lengua del estudiante, una lista traducida de vocabulario elegida para que se ajuste bien al punto gramatical, seguida de ejercicios de traducción hacia y desde el idioma objetivo. Los elementos opcionales podrían incluir diálogos o textos que contextualicen los elementos del programa, así como indicaciones para una conversación utilizando los mismos elementos. Pero el enfoque está muy centrado en el lenguaje escrito, en la precisión y en la memorización de reglas. Cómo los profesores negocian realmente este material depende mucho de ellos, ya que rara vez se proporciona alguna guía sobre cómo se lleva a cabo en la práctica una lección de gramática traducción. En este sentido, la gramática traducción es un método sin una metodología. El enfoque predeterminado es trabajar con la clase de forma sincronizada, es decir, como un grupo, con estudiantes individuales turnándose para leer líneas de texto en voz alta y traducir oraciones cuando se les solicita. ¿Funciona? Dado que la gramática traducción fue concebida originalmente como un medio para cultivar habilidades de alfabetización en el idioma objetivo, incluyendo la capacidad de apreciar su literatura, sería injusto, quizás, juzgarla por su capacidad para desarrollar fluidez oral. El enfoque casi exclusivo en las formas escritas, en la gramática a nivel oración y en la precisión significa que, a menos que los profesores incorporen actividades de habla libre en las lecciones, no hay ninguna preparación para la fluidez oral. Sin embargo, no es difícil imaginar una versión rehabilitada de la gramática traducción, donde estas debilidades se contrarrestan o incluso se eliminan por completo, donde el programa sea más completo, mediado por un equilibrio de textos escritos y hablados, y con tareas que desarrollen la competencia comunicativa. Uno de los méritos de la gramática traducción, sin embargo, es que, como señala Guy Cook, puede ser particularmente adecuada para aquellos profesores que no son completamente competentes en el idioma que están enseñando y o están demasiado sobrecargados de trabajo para realizar una preparación extensa. En cierto sentido, la gramática traducción se enseña por sí misma, y esta puede ser una de las principales razones de su perdurable atractivo. ¿Qué nos aporta? Es irónico que, de las dos características definitorias de la gramática traducción, el programa de gramática haya sobrevivido e incluso florecido, mientras que la traducción ha sido consistentemente y a menudo vehementemente desalentada, aunque se ha practicado de manera encubierta.
Sin embargo, la traducción quizás ha sido injustamente denigrada. El mantra del método directo que, para hablar una segunda lengua, debes pensar en ella, con el corolario de que, para pensar en ella, debes estar sumergido en ella, se ha convertido en un dogma inamovible. Pero quizás la verdadera fortaleza de la gramática traducción era su admitiblemente algo pedestre uso de la traducción como medio de transmitir significado y de evaluar la comprensión, y como una forma de consolidar la gramática y el vocabulario de la segunda lengua. Evidencias recientes del campo de la neurobiología, incluyendo el uso de técnicas de neuroimagen, parecen mostrar que los idiomas de los bilingües no están ubicados de manera diferente en el cerebro, más bien comparten un espacio común. Este hecho por sí solo podría apoyar una reevaluación del papel de la traducción en el proceso de convertirse en bilingüe.